Les quiero compartir, en primer lugar les voy a contar una historia que cuando yo les muestre la imagen, la primera que te pasé, Nina, ustedes se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Estoy hablando de Kodak. Kodak, todos conocemos quién es Kodak. Bueno, no soy la única vieja, a ver, hagámonos cargo todo un poquito. No soy la única vieja, por favor, que conoce Kodak, ¿sí? Es una empresa multinacional, pero multimillonaria, que en una etapa de su vida no tomó buenas decisiones. Y nosotros en este tiempo, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que tomar? Buenas decisiones, ¿sí? Bueno, Kodak, una empresa que cambió para siempre el mundo de la fotografía. La fotografía ya existía de antes, pero el dueño de Kodak inventó cosas diferentes y lo adaptó. El dueño de Kodak, ahí estoy buscando el nombre, me falta una hojita. Nació el 12 de julio de 1854. Él tenía 4 hermanos más, era de una muy buena familia y a los 5 años se tuvo que mudar a Nueva York. Cuando va, su padre abre una facultad y las cosas no empezaron a andar bien. Fue tan fuerte lo que pasaba y lo que vivía que su padre fallece. Entonces él a la edad de 14 años deja de ir a la escuela para empezar a ayudar a su mamá con los gastos de la casa. Tenían 4 hermanos y había que salir a trabajar. Así que él a los 14 años, muy pequeño de edad, empezó a trabajar en una compañía de seguros. Lo único que hacía era repartir las boletas del seguro. Eso lo llevó a él a tener la tarde libre. Entonces en esas tardes libres él empezó a estudiar contabilidad. Le gustaban mucho los números, le gustaba mucho el dinero. Entonces él desde pequeño empezó a estudiar contabilidad y eso le permitió que a los 20 años entrara a trabajar a un gran banco. Y ahí su vida empezó a cambiar, porque él empezó a desarrollarse porque él por medio del dinero y el sueldo que ganaba le permitía crecer y empezar a ver la vida de otra manera. Cuando él empieza a trabajar en el reparto de los seguros, ganaba $3 a la semana. Con esos $3 alimentaba a su familia. Cuando empieza a trabajar en el banco, empieza a ganar $800 al mes. Y como a él le gustaban mucho los números, le gustaba mucho ahorrar dinero. Entonces, él se quería ir su primer año de vacaciones y ¿saben qué se compró? Una cámara de fotos. Pero no se imaginen la cámara de fotos de ahora. Es una cámara muy antigua en la cual era muy pesada y debía llevar placas. Él se va recontento de vacaciones, cuando llega y quiere sacar una foto, no había posibilidades, no la supo hacer andar. Era pesada, solo pudo llevar 4 placas y que tenía 4 fotos para las vacaciones. ¿Cuántas fotos sacás en las vacaciones? Como 5.000, después te quedás con 100, las otras las borrás y después subís 4 a tus redes sociales. Bueno, él tenía 4 fotos para sacar. Fue tanta la frustración porque él había ahorrado, se había preparado y no pudo sacar ni una foto. Vuelve de las vacaciones y contrata a una persona para que le enseñe a usar esa máquina. Y ahí empieza en él ese despertar de decir, yo quiero aprender y quiero mejorar este sistema, porque si a mí me hubiera hecho muy feliz sacar fotos y contarle a las personas de cómo fue mi experiencia en las fotos, a muchas personas deben estar sufriendo lo mismo que yo. Aparte de ser en su momento algo muy caro, también era inalcanzable para muchas familias. Entonces las familias no tenían recuerdos. Cuando había un casamiento se sacaban una foto. Una. ¿Saben lo que es una foto? Una foto. Entonces él empezó a trabajar en su corazón pensando en de qué manera él podía cambiar la historia de la fotografía. Yo acá les quiero mostrar algunas fotos. Esta primera que está acá es de mis bisabuelos. Se llama Parasca y Trofín. Ellos cuando se casaron se sacaron una foto, que es esta que ven ustedes acá. Yo se las voy a sacar para que la vean. Miren qué diferente que es la foto. Esta foto es europea. Eran como redondas
¿Y qué hacían? Las unían en la placa. Que ni siquiera estaban juntos para la foto. Le sacaban a ella primero y después le sacaban a él. Esta es la única foto que tienen mis bisabuelos de cuando se casaron. No hay invitados, no hay fiesta, no hay nada. Es esta foto. Y después con esta foto no había ampliación como vos vas ahora. Si bueno, esta me re gustó, me la amplío así, me la hago a lo largo, a lo ancho. De esta foto se hacía un cuadro pintado a mano. Mis abuelos, Condrat y Domna, tenían arriba de su cama la foto de cuando ellos se casaron. No me la prestó mi papá, obviamente, para que se las muestre, porque ama esa foto. Pero para que ustedes vean lo que la gente sufría. No tener recuerdos, no poder mirarse, no poder decir, esto me pasó a mí. Me fui de vacaciones, imagínense, 4 fotos. Encima lo que pasaba con las fotos era el tema del revelado. ¿Cuál era el problema del revelado? Vos te sacabas la foto y venías a revelarla y tenía que ser bastante rápido porque si no se iba velando, se iba borrando. Así que tal vez cuando la ibas a imprimir ya la foto ya se fue. Así empieza este descubrimiento en él, en buscar. Yo quiero mejorar. Esto no puede ser así. Yo tenía 20 años y empieza él en la cocina de su casa a mezclar cosas y elementos que le permitieran cambiar la historia de la fotografía. Y por medio de la persona que lo instruía para aprender a manejar esa máquina que se había comprado, que le había salido tan cara, él empieza a elaborar en su casa distintas mezclas. Y esas mezclas le permitieron poder desarrollar lo que es la película. Esa mezcla, dice que a los 24 años gastó todos sus ahorros en hacer el primer proyecto para comprar su propia cámara. Ahí empezó a cambiar y a mejorar. Tuvo que pagar para que le enseñaran. Y él empezó a mezclar. Se hacía con una gelatina. Se mezclaban 2 cubos. Una nueva era una gelatina que se hacía con los huesos de las vacas, una parte del cartílago, y era muy difícil de conseguir porque muchas veces cuando sacaban el cartílago, depende de la alimentación de la vaca, el efecto no era. Así que él empieza a mezclar y él, en tantas mezclas que él hace, él también descubre que la plata, el metal, mezclado con la gelatina, empezaba a dar una imagen en el velado de las fotos. Entonces él empieza a trabajar en desarrollar una película nueva. Entonces se asocia con otro hombre y gasta todos sus ahorros en poder diseñar una cámara en la cual entrara un velado que mezclara estos 2 componentes. Y ahí empieza el desarrollo de esta empresa. A él le gustaba mucho la letra K, por eso Kodak tiene principio con K y final con K. Él convence a su socio que el nombre tuviera K. Por eso es la mezcla de los 2 apellidos, por eso arranca Kodak. Y ahí él desarrolla el primer velado de las fotos. A medida que iban pasando los años, tanto él como su socio se preocupaban mucho por desarrollar mejores cámaras y mejor calidad en el rollo. ¿Qué hacen? Ellos empiezan a hacer un propio monopolio. ¿Viste cuando le dicen, tenés la vaca atada? Él ató la vaca y empezó a gastar todo el dinero que iban ganando en hacer una mejor calidad en el velado de las fotos, mejores cámaras, las cámaras más ágiles, más livianas y más pequeñas, porque en aquel tiempo era re difícil llevar una cámara de foto, era una cosa tremenda la que vos tenías que llevar y entonces nadie quería sacarse fotos por el lío que era llevar una cámara de fotos. Entonces ahí ellos empiezan a desarrollar y todas las semanas ellos trabajaban en llegar a perfeccionarse. Él se había obsesionado con la perfección, con las cosas perfectas. Nada podía salir mal. Entonces, cuando empiezan a ganar más dinero, ellos empiezan a trabajar como un monopolio. Porque para que la gelatina de las vacas, de los huesos de las vacas, no tuvieran error, ¿qué hacen ellos? Compran campos y crían a sus propias vacas. Empiezan a ampliarse. Abren una gran empresa en la cual ellos alimentaban esas vacas con pequeñas gotitas de que es el azafrán, con pimentón. Empiezan a cambiarle la alimentación de las vacas, por eso el velado tiene un color distinto. ¿Vieron cómo son las películas? ¿De qué color son? Marrones. Entonces ellos empiezan a
a trabajar. Y como era tanta la demanda, porque los únicos que hacían el velado de las fotos era Kodak. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a comprar minas de plata para que nadie les ponga precio, para que nadie les diga no te vendo. Estos se habían puesto como un monopolio. Ellos compraban, vendían, hacían todo ellos. Tenían las minas, tenían los campos, tenían la alimentación de las vacas. Tenían la vaca atada. Todo lo hacían ellos. Y ellos tenían un gran eslogan que cuando yo se los diga algunos se van a acordar. El eslogan decía, usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. ¿En qué estaba inspirada esta frase? Ellos te vendían la cámara, te colocaban el rollo, te velaban la foto y te vendían el otro rollo. Un negocio redondo. Todo lo hacían ellos. Tenían las vacas, tenían el metal, tenían los rollos, tenían las cámaras, tenían la tecnología. Empezaron a hacerse multimillonarios. Esto fue durante 100 años. Eran los más importantes. Se rodeaban de las mejores personas. Tenían a su disposición los mejores ingenieros. ¿Por qué? Porque ellos constantemente buscaban estar cada vez mejor. ¿Cuál era la mejor cámara? Kodak. No hay otra como Kodak. ¿Qué rollo le vas a poner? Kodak, porque no había otro que Kodak. Entonces llegó un momento que el monopolio fue tan grande que algunos los empezaron a mirar porque uno no puede tener el exclusivo de un material. Vos tenés que tener siempre una competencia. Entonces le hacen un juicio porque lo que ellos estaban haciendo estaba mal, pero habían pasado ya 100 años. Ellos manejaron el comercio durante 100 años. Entonces les hacen un juicio porque ellos tenían todas las patentes de las cámaras que habían. No había otra competencia de cámaras. Tenían todas las distintos velados y habían empezado a trabajar con respecto al velado de color. Entonces eran los máster de los máster, hasta que en un momento el gobierno le dijo, vamos a hacerle juicio porque esto está mal, ellos tienen que tener una competencia. Las primeras fotos eran así, en blanco y negro, pero ellos empezaron a trabajar y dice que revolucionaron el mundo, no solo de la fotografía, sino lo que era cine, lo que era filmación, porque nadie tenía color. ¿Quién tenía color? Kodak. Entonces ahí empiezan a trabajar y les permiten a ellos que desde China empiece a trabajar Fuji. ¿Se acuerdan de Fuji? Era la única competencia que ellos tenían. Pero ellos eran monstruos económicos, que tenían el 90% de las ventas de cámaras de foto, el 90% del mercado mundial, porque eran los más fuertes en cámara, porque tenían tanto dinero que se iban mejorando todos los años. Y tenían el 85% de las ventas del rollo. Lo más importante era el rollo, porque cuando vos ibas a comprar el rollo, ellos tenían el exclusivo que vos no podías revelarlo en Fuji, porque tenía una mezcla especial que solo se revelaba en Kodak. Vos ibas con el rollo que decía Kodak y decía, no, este lo tenés que llevar al otro lado porque esto tiene una combinación que nosotros no la podemos hacer. Así que el otro puchito le quedó a Fuji. Y ahí cometen un pequeño error. Viene el tema del mundial, vienen las Olimpiadas y ellos mal aconsejados deciden no entrar. No quisieron hacer publicidad. Y ahí Fuji empezó a hacerse un poquito más conocido. Pero era muy poquito los que les quedaba. El mercado era de ellos, pero era a nivel mundial. Ellos trabajaban y creaban y hacían todas las cosas. Ellos estaban tan metidos en el color y en desarrollar color que el mundial no le importaba, las olimpiadas tampoco. Entonces Fuji empezó a trabajar un poquito más fuerte. Y ahí ellos inventan, yo acá les traje algunas fotos. Esta es una de las primeras fotos, miren la medida, en color que sale. Estas fotos eran de esta cámara, miren, yo se las voy a mostrar. ¿Quién no tuvo esta cámara? A ver, ¿se acuerdan? Se abría, se ponía el rollito. Las primeras tenían un flash arriba, que vos comprabas el flash aparte. Te daba 10 fotos. Y ahí empezaron las primeras cámaras
estas, con color. Y sacabas la foto. ¿Qué pasaba si se te abría la cámara? Se te velaba la foto. Acá les traje una foto velada. Miren. Ibas a revelar la foto y ¿qué te encontrabas? ¿Se ven quién es este chico tan bonito? Es el pastor Richard, que tendría unos 16 años. Se sacó una foto hermosa, pero cuando la fueron a revelar estaba velada, porque no se podía ver la foto. ¿Y qué nos pasaba también? Te sacabas una foto con las primas y le pedías a un turista que te sacara la foto. ¿Y qué tenía la foto? Sin cabeza, le sacó todo el paredón. Pero no le podías decir nada, porque ¿cuál era el problema del rollo de fotos? Que vos sacabas la foto con el rollo, tenías el rollo, lo sacabas de la cámara, lo metías en el estuche, lo cerrabas y le ponías otro rollo. Vos lo dejabas cerrado. Después tenías 2, 3, porque nunca tenías la plata para revelarlas de inmediato. Después tenías 3 rollos y mirabas y decías, ¿y este rollo de qué será la foto? Andá a saber cuándo la saqué. Y cuando ibas a revelarlas, que ahorrabas el dinero, te encontrabas con la sorpresa de que la mitad de las fotos o estaban veladas o estaban sin cabeza, o eran fotos que ni te acordás que las sacas. Mirá esta estupidez que saqué. Mirá, el nene en la bañadera desnudo. Ya el nene tiene 15 años, la llega a ver, me mata. Me mata. Entonces, muchas personas perdían las fotos porque quedaban esos rollitos dando vuelta en la casa. Entonces, se inventa una foto nueva. ¿Quién se acuerda de esta? ¿Cómo se llama? Instantánea. Esta la sacaba y decís, ay, me sacaste sin la cabeza. Horrible. Bueno, sacame otra. Psst, sacabas otra. Miren, esta, ¿qué es? Un auto. ¿Quién no se sacó una foto con el auto? 0 kilómetros, miren. Y esta es el pastor y sus hermanos en la entrada del kiosco del Triángulo. Está media velada, sí, pero está re bonita. ¿Qué pasó cuando ellos empiezan a trabajar con este tipo de fotos? Ellos se encuentran con un problema. Había otra empresa que había pagado el derecho del autor de las cámaras. Y ahí pierden muchísimos millones. ¿Por qué? Porque esta fotografía tenía otro dueño. Kodak, cada vez que inventaba una cámara nueva, pagaba, esta es mía. Él iba recibiendo créditos y iba absorbiendo toda la industria. Pero quien inventó esta cámara le ganó. Y cuando Kodak hace la cámara y empieza a trabajar con las fotos, se encuentra con un gran problema, una estafa multimillonaria, porque nunca había pedido permiso para trabajar ni con este material ni con esas cámaras. Entonces ahí Kodak se empieza a desestabilizar. El dueño original de Kodak decide terminar con su vida por un problema que él tenía en su columna, que le impedía caminar, ya le impedía moverse, y él decide que esa no era la vida que él quería llevar, que él quería esa vida de desafíos y de cosas nuevas. Y ahí hay personas que se quedan con su empresa y siguen trabajando con un nuevo directorio, y ahí ellos empiezan a formar un montón de cosas nuevas y ellos empiezan a innovar en cámaras. Yo les traje algunas más viejitas. Miren, esta que tiene foco. Yo, Nina, si querés, vamos mostrando alguna de... Yo les busqué la información de cuándo fue inventada esta cámara, por qué la hicieron, qué eran los orígenes, cuáles eran las cosas que iban mejorando, porque cada año ellos iban mejorando. Esa fue la primera que les mostré, y esta es de Panasonic. Panasonic empezó a hacer las próximas cámaras. Esta es Zenith. Esta cámara es de mi suegro Alberto, la compró en Chile y jamás dejó que nadie se la tocara. Sus hijos nunca sacaron una foto. Nunca la tocaron, porque esto era una reliquia, un gusto. ¿Sí o no, pastor? Nunca permitió su papá que los niños se acercaran a la cámara. Miren, está impecable, impecable. Esta cámara, yo les voy a leer cuáles eran las cosas buenas que tenía. Que por el zoom, muy bien. Tenía un zoom muy bueno y eso le permitía sacar muy buenas fotos. Pero también dice que
Era en una fabricación antigua de la Unión Soviética en los años 80 y tenía un bajo costo en adquirirla. Era barata, entonces se vendió muchísimo. ¿Por qué? Porque era muy accesible. Hasta que en 1975, en una reunión de directorio, aparece el ingeniero, irrumpió y les empieza a decir: Steven Sasson es el inventor de la cámara digital. Yo le pasé una imagen de cómo fue la primer cámara digital. Imagínense una persona que había trabajado meses, años. Esa no, hay otra que es antigua, que está él en su imagen, Nina, una de las primeras que te pasé, que se ve él con una camisa bordó. Miren qué chiquita la cámara digital. Esa fue su cámara digital. Fíjense en la cara del ingeniero. Él viene y les trae algo revolucionario. Y dice: no saben lo que descubrí. Podemos hacer una cámara digital en el cual no tiene una memoria muy grande, de 1 megapíxel, que es muy pequeña y tenía poca definición. Para vos verla, tenías que enchufar la cámara al televisor y mirabas las imágenes, ¿sí? Pero él estaba tan contento porque él sentía que se había revolucionado, había alcanzado algo grande. Cuando llega a la reunión y él expone, se encuentra con el directorio que le dice: no, esto, ¿sabes qué? Este invento es muy bueno, pero no se lo digas a nadie, porque acá hay un problema. Toda nuestra fortuna está en el rollo. Nuestro negocio es vender el rollo, revelarlo y venderte otro. Si vos haces la cámara digital, a nosotros nos terminás el negocio. Mi negocio es vender el rollo. Así que a él le dicen una frase que quedó en mi corazón: es bueno, pero no se lo digas a nadie. ¿Alguna vez te dijeron? Está muy bueno, pero ¿sabes qué? No se lo digas a nadie. Guárdatelo para vos. Tuvieron la oportunidad de dar vuelta a la economía mundial. ¿Por qué? Porque segunda vez que era tocado Kodak por la varita mágica económica. Porque iban a salir al mercado con algo revolucionario que nadie tenía. Le faltó visión. Le faltó a quienes eran los directores en ese momento. Le faltó lo que tuvo su primer dueño: visión. Y ellos decidieron guardarlo. Y después de 10 años, recién sacaron su primer máquina digital. Pero ¿saben qué? En esos 10 años, un montón de empresas le robaron la idea. La fueron desarrollando, la fueron mejorando. Y ellos, de ser el dueño del monopolio, el tener el 90% de la venta mundial, cayeron a un 3%. Se perdieron una gran oportunidad de ser conocidos 2 veces por inventar algo totalmente distinto. Este ingeniero que fue con esa cara de alegría y les dijo: no saben lo que yo traigo, fue desarrollando durante muchos años todo lo que era tecnología, todo lo que era imagen, y logró achicar el producto. Esta es la primer cámara digital que me compré con el pastor. Miren qué pequeñita. Tenía muy buena resolución. Se manejaba con pilas. Y atrás, cuando sacabas la foto, sabías si te habían cortado la cabeza o no. Si había salido la piedra, cómo había salido la foto. Pero cuando ellos llegaron, ya era tarde. ¿De quién es mi cámara? Sony. Un montón de empresas ya le habían ganado. Fue tan fuerte el impacto de lo digital que se llevaron puestos los teléfonos, las computadoras, las tablets. ¿Quién no tiene? ¿Vos tenés algo con teclado? No, es todo digital. Se perdieron una gran oportunidad. Fue tan grande, mostrame la imagen, que tuvieron que presentarse en bancarrota. Decir: no soy solvente, no puedo pagar. Kodak tuvo que presentarse en acreedores porque no podía pagar. Tuvo que liquidar a 20.000 empleados.
se quedó solo con 8.000 porque no podía sostenerse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta de inteligencia, rapidez. Les vino el negocio de uno de sus empleados, ya estaba hecha la máquina. Era solo desarrollarla. Podría haber revolucionado el mundo por segunda vez y Kodak hubiera llegado a lo más alto. Le faltó visión. Se quedaron solo mirando ¿qué? El rollo. ¿Viste, Gustavo? El rollo. Le dije, Gustavo, hoy voy a predicar de los rollos, pero no de estos, de este. Solo miraban lo que ellos habían desarrollado y que por 100 años les había salido bueno. Pero el mundo evoluciona y ellos se lo perdieron. Tuvieron que sacar un préstamo e inventar algo nuevo. ¿Ustedes saben que Kodak vende medicamentos? ¿No? Y que en COVID desarrolló un sistema de higiene de los ambientes. No. Kodak ya no es Kodak. Porque en el momento que tuvieron la oportunidad de hacer algo diferente, prefirieron decir, mejor no se lo digas a nadie. Guárdatelo para vos. Yo me quedo con mis rollos. A mí los rollos me dan plata. Es un negocio redondo. ¿Cómo voy a buscar un cambio? ¿Cómo voy a cortar? Tengo los campos, tengo las vacas, tengo las minas, tengo empleados. ¿Qué hago con mis rollos ahora? Es lo que nos preguntamos todas las mujeres cada vez que nos cambiamos. Señor, ¿qué hago con estos rollos? ¿Qué hago con estos rollos? Les gustó esta, ¿no? No soy la única que sufre con los rollos. Quiero que lo llevemos a nuestra vida espiritual. Muchas veces estamos cómodos, nos ha ido bien, estamos bien, tengo problemitas, pero lo económico no me fastidia, he perdido cosas, hay cosas con las que no he llegado, pero ¿sabes qué digo? Yo estoy conforme. Ahora, un día viene el Señor y te dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué no quieres cambiar y buscar algo nuevo? ¿Por qué te quedas llorando por lo que ya perdiste? ¿Por qué no inventar algo diferente? ¿Por qué no buscar una respuesta distinta? ¿Por qué quedarte callado y guardarte lo que Dios te está dando? No, pero a usted le parece, yo inventar algo nuevo, yo crear algo nuevo. Y muchas veces eso nos lleva a nosotros a perder una oportunidad que puede ser única. Una oportunidad que puede cambiar tu historia y la de muchas personas. Y les quiero compartir una historia que ustedes la conocen. Abra su Biblia conmigo en 1 Samuel. Samuel, sacerdote, Dios le había dado la oportunidad de levantar a Saúl como rey. Y Samuel lo amaba, porque era un rey al que él había levantado, le había dado consejos, lo había acompañado. Él estaba siempre a la par de Saúl. Y Saúl se apresura y pierde una oportunidad como la de Kodak, de ser el primer rey, de consagrar su reino, de adquirir y ganar grandes guerras. Él se apresuró. ¿Ustedes se acuerdan cómo se apresuró? Hizo un holocausto, algo que a él no le correspondía. ¿Por qué? Porque se apuró. Y encima cuando Samuel llega y le dice, ¿por qué hiciste esto? Él en vez de decir, porque me equivoqué, es que tú no venías, tú no llegabas, empieza a poner excusas. El que te equivocaste fuiste vos. Entonces el corazón de Dios lo deja de lado y le dice, perdiste esta oportunidad, se te fue la oportunidad. Y Samuel empieza a llorar por él. Empieza a llorar por lo que se había perdido, porque era una gran oportunidad la que tenía Saúl. Cómo Dios lo había llamado a él, cómo lo había hecho caminar y encontrarse en un lugar totalmente diferente. Y Dios lo levanta como el primer rey. Tenía consejeros, lo tenía a Samuel al lado de él. Se apresuró,
No se dio cuenta. Se le escapó. No le tomó importancia como hizo Kodak. No le tomó importancia a algo tan bueno y revolucionario. En la palabra dice que solamente ese trabajo lo debían hacer los sacerdotes. Él se apresuró. Y Samuel lloraba mucho por Saúl. Lloraba mucho por lo que había perdido. Y acá es donde quiero llegar. Muchas veces nos quedamos solo llorando por lo que hemos perdido. Y se nos vienen un montón de oportunidades que tú no las puedes ver porque tus ojos están llenos de lágrimas. Te vienen oportunidades de hacer cosas tan revolucionarias como una cámara digital. No hablemos de lo económico. Dios tal vez te está mostrando una palabra, alguien que tú tienes que orar, alguien que tú tienes que visitar. El Señor me pone esta persona. Y cuando vas, no, se murió la otra semana. Te queda la cara así como ahora, diciendo, ¿por qué no hice las cosas bien? Y te quedas llorando por lo que perdiste. Hay negocios que perdimos. Hay oportunidades que perdimos. Compras que podríamos haber hecho de edificios, de casas y las perdimos. Les cuento algo muy pequeño. Acá tengo una foto de mi papá. A ver dónde está. Este es el pastor Richard con su hermano. Miren qué chiquitito. La primera, vean, todavía era blanco y negro la foto. Mi papá, que por acá tiene una foto de él, cuando iba a la escuela, les costaba ir mucho a la escuela porque... Acá está la primera. Ese que tiene muchas orejas es mi papá. Y como era una escuela rural, está él y su hermano, que se llevaban un año, compartían el aula. Mi papá tiene 6 hermanos más vivos. Uno de los más chicos se va a vivir a Buenos Aires y le dice, Alejandro, ¿por qué no vendés la uva que tenés en la bodega y sos socio mío en un negocio que quiero emprender? Ay, es que es lo único que tengo. Si vos te llevas la plata a la uva, ¿de qué voy a vivir? Aparte, este año la uva vale. Tengo una hermosa cosecha. Alejandro, es para comprar un edificio de 3 pisos en pleno 11 en una galería que se está inaugurando. Estoy hablando hace 45 años atrás. Y mi papá dice, tengo 2 nenas chiquitas. Y si vos te llevas todo el dinero, ¿qué voy a hacer? Y él le escribía, porque no había teléfono. Alejandro, es nuestra oportunidad. Podemos comprarlo. Mi tío empieza a ahorrar, se vende todo y él compra. Sótano, planta baja, 2º y 3er piso. Joyerías Kondratiu, paso 270. Mi tío vende oro, plata, alhajas, es multimillonario y pastor. Ahora, ¿quién se perdió la oportunidad? Mi papá. Y él ya lo cuenta y se ríe. Ese año fundió la bodega La Bovense. Pablo Garina, ¿se acuerdan? No cobró 1 centavo. Se la perdió. ¿Vieron que hay negocios que es una sola oportunidad? ¿Te han ofrecido un negocio? ¿Te han dicho, este es nuestro negocio? Yo tengo que emprender esto, yo tengo que salir, yo lo tengo que hacer. No tengas falta de visión. Vamos a Samuel, vamos a nuestra vida espiritual. Primera de Samuel, habla que Samuel lloraba. Lloraba por Saúl. Lloraba porque lo amaba. Y se había equivocado, había tomado una mala decisión y lloraba por Saúl. Miren lo que le dice Dios. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Quiero que lo leamos en la otra versión. Y el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando? ¿Qué estás haciendo? Despertate, solo estás llorando. A ver, Dios lo miraba diciendo, a ver, Saúl, tú tienes una misión, tú tienes un trabajo, tú pastoreas y todo el día, en vez de buscar mi presencia, vienes a mí llorando por el que se fue, que te dejó, que se equivocó. Ya no llores más. Y miren lo que dice la otra parte. Si ya lo he rechazado como rey de Israel, ya está,
Yo lo hice. Pero después dice, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. A ver, ¿qué estás llorando? Llenate del aceite del Espíritu Santo y empezá a caminar. ¿Hasta cuándo te vas a quedar llorando? Lo que se perdió, se perdió. Kodak perdió 900.000 millones. Vos perdés un billete de 1.000 pesos y te largás a llorar como loco, ¿o no? Y si lo perdiste en la casa, se da vuelta todo y se encuentra el billete, como sea. Campera, pantalón, en donde esté va a estar. Ahora el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? ¿Hasta cuándo vas a estar tirado? Es el tiempo de llenarte del aceite, del Espíritu Santo y a caminar, a hacer cosas nuevas, a buscar algo nuevo. ¿Qué tenía que hacer Samuel? Ir a ungir a un nuevo rey. Estás perdiendo el tiempo. Hay un rey que viene pronto a buscar a su iglesia y tú solo estás llorando por lo que perdiste. El Señor te dice, llénate de mi aceite y ponte en camino que vengo pronto. Y no es el tiempo de llorar, es el tiempo de levantarnos y salir a buscar el camino que el Señor quiere para esta última etapa que nos queda. Ya no llores. ¿Se te pasó el negocio? Lo siento. Vamos para adelante. Llena tu cuerno con aceite. Ponele un chorro, ponele 3 gotas. Ojo que el cocinero está caro. Poquito le echas a la olla. No. Cuando el aceite caía sobre la cabeza, llegaba hasta los, le ponía una gota, le echaba un chorro completo. Llena tu vasija, llena tu cuerno. Es el tiempo de estar llenos del Espíritu Santo. Las oportunidades se perdieron, ya está. Pasó la luna de miel. Les voy a mostrar, estoy re fotogénica. Miren la medida de esta foto. Recuerdo de mi suegra de su luna de miel. Anoche fuimos con Abril a buscar las fotos. Y yo se lo pedí a la tarde y ella lloraba porque ella no tiene su compañero. Al que está en las fotos no está, pero tiene un recuerdo. Gracias a alguien que se la jugó, buscó, invirtió. Tú estás invirtiendo en esta casa. Te la estás jugando por Dios. No por mí, no, por Dios. Estás inventando cosas nuevas. Algún día alguien va a tomar como la mamá del pastor y decía, este era mi compañero. Con él yo estaba. Por este compañero trabajé. ¿Sabe qué encontramos también? La foto del bautismo. Este cuando se bautizó mi suegro. Y este cuando se bautizó ella. Cuando tú sigues la fidelidad de Dios, tus hijos, tus nietos, van a verte y van a recordar. ¿Qué hiciste tú por el camino? ¿Qué hiciste por el rey? ¿Cómo te llenabas de su aceite? ¿Cómo salpicabas del Espíritu Santo a todo el que se te acercaba? No le salpicas cosas malas, ni chusmerío, ni queja, porque no hay lugar. Estás hasta el tope del Espíritu Santo. Y les voy a compartir por último el versículo que compartí el día viernes. Y dice, Hechos 6:8, nueva traducción viviente. Dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿Cómo estaba? Lleno. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. El versículo que sigue. Por cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así lo llamaban, y comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Sicilia y de las provincias de Asia. ¿Qué hacía la gente? ¿De quién estaba hablando? De Esteban. Ahora les voy a leer Hechos 11:24, nueva traducción viviente. Bernabé era un hombre bueno. Decite a vos, yo soy bueno. Ahí está, decí tu nombre. A ver, Marisa, una mujer buena.
llena del... Yo quiero poder decir, yo estoy llena del Espíritu Santo. Y firme en la fe. Firme hasta el fin. Y mucha gente llegó al Señor por medio de Bernabé. ¿Cómo va a hablar el libro en el cielo cuando se habla de ti? Y Dios diga, ven, vamos a mirar tu historia. Conocí, me voy a poner a alguien de a Karina. Karina, una mujer llena de Dios, buena, íntegra, intachable. Se mantuvo firme hasta el fin, porque estaba llena del Espíritu Santo. Que el día que tú llegues al cielo, el Señor puede decir, este es mi hijo, lleno del Espíritu Santo. Mucha gente llegó al camino del Señor por la vida de mi siervo. Que tal vez no ocupó un gran lugar, un gran púlpito, una gran iglesia, pero era una persona, una mujer, un hombre lleno del Espíritu Santo, sabia en sus palabras, correcta, que siempre se preparó. Y mucha gente vino a la iglesia por él.